Bienvenidos una vez más a 10x10 Estudio. Mi nombre es Nelson Herrera y les traigo, como ustedes, un análisis de un juego importante. Continuamos con el Panamericano realizado en Costa Rica este 2024 y con una partida bastante interesante. Todavía estamos en la ronda 1. Poco a poco vamos a ir conociendo las partidas más bonitas, las que se pueden analizar de diferentes maneras dentro de este torneo que se realizó en Costa Rica, el Panamericano 2024 en San José. Esta ocasión tenemos para ustedes la partida entre Yaram de Guyana versus Amaury Peralta de República Dominicana. Es una partida bastante interesante que nos permite a nosotros ver unos asuntos que ya les voy a comentar a continuación. Primeramente, algunos datos que nos pueden servir como para introducir, para conocer un poco a los jugadores. Tenemos que Yaram es un jugador de bastante experiencia dentro de su país. Es el mejor jugador, se podría decir, el jugador de referencia. Es un jugador que ha participado también en varios torneos y sobre todo ha ido a diferentes países, entre ellos su país vecino Surinam. Cuando nosotros escuchamos el nombre de Guyana, muy probablemente nos pase a nosotros y a muchos otros países que pueden confundir el país con otro, ¿verdad? A nosotros en Costa Rica muchas veces nos dicen que somos de Puerto Rico, por ejemplo. Son palabras muy similares. En el caso de Yaram está su país natal, el cual viene a representar es Guyana, y muchas veces se puede confundir con Guayana francesa. Otro país que está más o menos cercano, pasa primero por Surinam y después se llega a la Guayana francesa, que su mismo nombre lo dice, es una región en la cual tiene dentro de su idioma el francés, mientras que el idioma que se encuentra en Guyana, o por lo menos el más preeminente, es el idioma inglés. Guyana se encuentra en medio de dos grandes países como es Venezuela y también Surinam, ¿verdad? Pero son países de Sudamérica que son pocos conocidos porque muchas veces los países más grandes de Sudamérica son los que absorben tal vez a veces por importancia se podría decir, pero no lo es así también. Para este juego, por supuesto, que es muy importante esta representación de Yaram, que no tiene una clasificación ELO por parte de la Federación Mundial de Juego de Damas, y viene el Panamericano y queda en el puesto 35, un puesto muy bajo. De hecho, todos los costarricenses estuvieron por encima de este jugador, pero no quiere decir que sea un jugador que tenga poca experiencia, y nosotros lo vamos a ver acá. Pero se enfrenta en esta ocasión contra un jugador que es más experimentado, que tiene más roce internacional, que en este caso es Amaury Peralta de República Dominicana. Nada más para contar un poco, normalmente o no se había suscitado en que Amaury Peralta fuera el representante directamente en el Panamericano de República Dominicana, sino que tenía sus clasificados, tenía sus mejores jugadores, que entre ellos tengo entendido que venía Oliver Núñez, David Marte, Haniton Ramírez y también otro jugador muy representativo dentro de la República Dominicana, Miguel Almanzas. Tres de estos 4 jugadores venían para Costa Rica. Por un asunto de visado no pudieron llegar a la fecha, no pudieron llegar a esta cita tan importante del Panamericano, y ha sido también un dolor muy grande porque han sido muy buenos representantes, y además que el Panamericano pasado en el 2022 hubo una gran representación de República Dominicana, dejando muy en alto el país, igual que otros jugadores que también se ausentaron por un asunto también de visado. Se encuentran los ganadores del primer y segundo lugar directamente de ese Panamericano 2022, que en este caso sería Mackendy Saint-Just y Talien Lois,
que también fueron jugadores que estuvieron ausentes en este Panamericano. Amaury Peralta llega prácticamente como emergencia, se da el visado, él sí lo tenía y pudo llegar al torneo, se le dio un pequeño chance para que pudiera llegar y da una muy buena representación, llega a ocupar el puesto número 6 del Panamericano y actualmente tenemos que la Federación Mundial lo tiene con un elo de 2135. Siempre los elos son aproximados porque normalmente estos elos suben o bajan. Bueno, ya teniendo este gran preámbulo del juego, vamos a los movimientos, que también es algo que nos gustaría ver en esta partida. Veamos. Inician las blancas, en este caso están del lado de Yarán, y las negras son el color que va a representar al jugador, los movimientos del jugador Amaury Peralta. Hay un movimiento de entrada de 31 a 26, ustedes pueden ver cómo las flechas van a ir marcando la mejor jugada, la jugada más adecuada, ¿verdad? Mientras que están viendo también los movimientos que se van realizando. Amaury Peralta hace un movimiento hacia el centro, 19 al 23, y va buscando un poco más este centro. Hay una jugada de 36 a 31, siempre por el lado izquierdo. Peralta en este caso va formando o va fomentando lo que es las piezas buscando ese centro. Vamos buscando movimientos un poco más rápidos. Ustedes pueden ver cómo poco a poco se va acercando. Aquí le rompe este esfuerzo que hace Yarán de buscar el centro, y con su pieza 15 vuelve a fomentar un poco más este centro. Hay un cambio sencillo. El motor de reproducción lo que le pide es que el mejor movimiento sería 11-16 para contrarrestar esta pieza que se encuentra en el espacio 21, que podría ser una pieza incómoda si llega al 16. Pero Peralta lo analiza que no quiere jugar de ese sentido, sino que cierra y hace el movimiento 5 a 10. Se mete, por supuesto, que es el movimiento que se espera por parte de Yarán, de 21 a 16. Continúa un movimiento 10 a 15. Hay unas respuestas al centro 37 a 32. Sigue buscando el centro Peralta. Quiere hacer acá un cambio, un 2x2, esperando muy probablemente una captura por parte de la pieza que se encuentra en la 23, ¿verdad? Para hacer lo que es un cambio 40 a 20, pero porque es muy peligroso que vaya a hacer un esfuerzo buscando nuevamente hacia el lado izquierdo, pero Peralta lo prefiere de esta forma, que es prácticamente el consejo que está dando el motor de reproducción en este momento. La ficha 11 va a pasar a 22 y poco a poco se va haciendo este movimiento, esta figura buscando hacia el centro. Se sigue con movimiento, hay un cambio hacia atrás, retrasa un poco lo que es la defensa, trata de colocarse o atrincherarse directamente. Vea que estamos viendo que el jugador Yarán tiene prácticamente solamente cubiertas o pobladas solamente 3 líneas, mientras que si nosotros vemos directamente la formación que va teniendo Amaury Peralta en ese momento, es un centro muy fuerte, ¿verdad? Y teniendo la posibilidad de 1, 2, 3 y 4 hasta 5 hileras para tener esa fortaleza en el centro. Se continúa el movimiento. Igualmente Amaury Peralta viene con una línea diagonal buscando desde la salida desde este 6, buscando nuevamente reforzar, ir construyendo
este centro que en este caso para Yarán está muy debilitado. Lo va tomando de esa manera, hace un esfuerzo 37-32, vuelve a responder, como ustedes lo ven, un movimiento 11-17, vuelve a colocar una pieza 41-37 también para ir con todas las piezas sin dejar un espacio que sea muy importante. Vuelve a contestar, fomentando, prácticamente no le está preocupando en absolutamente nada esta ficha 16. Es más, un jugador como Amaury Peralta, que lo he visto en otras partidas y que lo he analizado personalmente, le encanta más bien este tipo de piezas, porque es muy hábil en poder jalar las piezas para hacer alguna combinación fuerte. 46-41, vea que aquí el motor de reproducción lo que está aconsejando era la salida de su base de la 1 a la 6, no lo realiza así, sino que sigue fomentando esa presión un poco más hacia el centro. Continúan los movimientos, con movimientos realmente muy naturales. Aquí tenemos un movimiento que se realiza donde hay varios espacios, pero Amaury Peralta lo realiza sin ningún temor, ya que no tenemos por acá ninguna punta de lanza que pudiera afectar o que tuviera la condición de poderse coronar. Tendría que haber esta zona más poblada por parte de las blancas para poder llegar directamente a esta zona de coronación. Vuelve ahora sí, cierra esta parte, pero vea que los movimientos o los dos jugadores se encuentran en este espacio en este momento con pocos orificios, pocos huecos, poco espacio. Sigue el movimiento. Ustedes están viendo también las flechas que está diciendo el motor de reproducción. Se cierra, bien cerradito se encuentran los dos jugadores. Realiza otro cambio, un cambio propiamente de desgaste, un cambio defensivo, buscando hacia atrás, poderse atrincherar un poco. Continúa 17-22 hacia el centro, hace unos movimientos buscando posicionarse. Trata de bloquear por a través de esta ficha 17, pero vea que esta ficha 17 podría ser un arrastre muy importante para una futura combinación, ¿verdad? También por eso lo va realizando en esa manera. Vamos un poco más rápido. Si ustedes ven esta posición, podemos observar que hay un triángulo visto desde nosotros, pero desde la posición del jugador es un triángulo invertido. Vamos a alargar un poco más estas flechas. Podrían ver ustedes que se realiza como un triángulo invertido, que es una forma, lo pueden ver aquí, le he dado vuelta para que observen ustedes la visión que tiene directamente Amaury Peralta sobre el tablero, que es una posición que es bastante defensiva, pero a la vez es más ofensiva. Si tuviéramos un triángulo en forma normal, un posicionamiento más bien en una figura como lo estoy haciendo acá con las azules, es una posición un poco más defensiva. En cambio, este movimiento que nosotros estamos viendo con las verdes de este triángulo invertido es un poco movimiento que se posiciona muy bien en el centro, pero que se encuentra en una etapa muy se podría decir muy fuerte, ¿verdad? Para poder contrarrestar cualquier tipo de ataque. Viene una serie de combinaciones, un poco de cambios, se podría decir. Siempre vea que está posicionado sobre ese triángulo invertido. Otro cambio hacia atrás para poder debilitar un poco esta parte, pero siempre se mantiene muy fuerte ese centro por parte de Amaury Peralta. Nuevamente un cambio.
Se coloca también, vea, las piezas también para poder tener un poco más de presión para cualquier tipo de combinación. Continúan los movimientos, siempre buscando cerrarse, ¿verdad? Otro movimiento defensivo. Amaury que vuelve a cerrar, pero vea que ya se encuentra muy debilitada la posición de Jiarán. Continúa el movimiento, prácticamente son movimientos de cierre. Vuelvo a mencionar, está muy abierto, es una posición que podría ayudar tal vez para una combinación fuerte, pero en realidad el posicionamiento se podría ver como una debilidad por todos los orificios que puedan verse por ahí. Poco a poco se va dando movimiento. Aquí le da lo que es el cambio, ya no ve muy factible, ya su defensa está muy hacia adelante. Ya está muy hacia adelante todo el posicionamiento que tiene Amaury Peralta. Prácticamente esta 16 ya no le es útil. Ya no vio la posibilidad de poder hacer una combinación, por lo que decide en este caso hacer un cambio hacia atrás. Jiarán lo que hace aquí es una combinación sencilla, nada más como de desgaste, pero vean que ustedes la posición que se va manteniendo muchísimo más abierta. Ese cambio que hizo me parece que no es tan favorable para Jiarán, porque poco a poco se va abriendo. Si ustedes ven qué fuerte tiene su centro, prácticamente en su centro solamente tiene dos fichas con posibilidades de que la 50 avance y la 47 para alcanzar, digamos, un centro mucho más fuerte. En cambio, la posición que tiene Amaury Peralta en ese momento sí tiene más sólido lo que es su centro. Estamos viendo también las flechas, por favor, de lo que el motor de reproducción está diciendo que se debe hacer. Está pidiendo ahí un cambio, no lo realiza de esa manera. Poco a poco, ahora sí realiza el cambio, ya va haciendo el movimiento. Vea los movimientos que dice que serían los mejores movimientos. Un centro bastante fuerte. Ojo acá porque entramos en la etapa final. Y aquí, bueno, aquí en todo el momento del partido, una pieza mal colocada prácticamente que es terminar con la pieza. Según diferentes movimientos que he dado en el estudio, aún así en esta posición, aunque está con una posición más de desventaja Jiarán, aún así en esta posición todavía estaba para empate. Estaba partida prácticamente las oportunidades para ambos jugadores. Aunque, como le menciono, la posición no me parece tan ventajosa directamente. Aquí el movimiento que está refiriendo el motor de reproducción es 35-30. Y el movimiento que está diciendo el motor de reproducción acá es 14-20. No lo realiza así, sino que empieza a tratar de sacar aquella que está rezagada un poco. Aquí nos está mostrando el motor de reproducción con esta flecha verde que hay un error de movimiento por parte de Jiarán. Quiere decir una forma incalculada de hacer su movimiento según el motor de reproducción. El movimiento que decía que es el mejor es 38-32. 38-32 y él lo que realiza es el movimiento 50-44. Ojo acá, el movimiento que dice el motor de reproducción a Amaury Peralta es que la ficha que debe mover es 18-22. Pero la máquina puede dar una serie de patrones para hacer un cálculo para tratar de igualar los movimientos. En este caso voy a quitar para ustedes las flechas que indican cuál es la mejor jugada.
La mejor jugada, como ustedes vieron, es 18-22 según el motor de reproducción. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la mejor jugada para ustedes pensando en un posible error del oponente? En este caso, la posición o el movimiento que continúa es el movimiento por parte de las negras. ¿Cuál sería la mejor posición sin pensar directamente en lo que nos puede decir a nosotros la computadora? Y es ahí donde la parte humana es sumamente importante. Se ha visto con anterioridad que el movimiento 50-44 fue un movimiento de error. ¿Por qué de error? Porque prácticamente está dejando la posibilidad de que pueda existir a través de este movimiento una debilidad, una opción de que pueda haber una combinación. Si nosotros podemos ver, estamos señalando propiamente que es el factor de la línea que se encuentra en la ficha 34 y en la ficha 44. Mientras que las otras fichas, por ejemplo, ustedes ven esta ficha 38, no tiene una relación directamente con la marcada en la 34. Con esto quiero decirles es que, aunque el motor de reproducción me está diciendo que el mejor movimiento es 18-22, en este caso Amaury Peralta ha pensado un poco más allá, ha pensado sobre un posible error que pueda cometer en este caso Gerán. ¿Cuál podría ser? ¿Ya lo pensaron? Lo voy a decir. El movimiento que realiza, que es muy importante, es el 14-20. Vea que en esta posición ahora sí está muy debilitado esta zona directamente por cualquiera de la posición que podría tomar la ficha 20, hacia dónde se dirige. Y en este caso sigue el movimiento, de Gerán. Parte importante también del juego es observar cuál podría ser el movimiento mío que sea el erróneo, porque muchas veces nosotros también como seres humanos escogemos el peor de los movimientos, la peor estrategia. Y una de las formas para poder nosotros llegar a ser un buen jugador, primero es pensar cuál sería la jugada más mala que puedo hacer yo, cuál podría ser mi error, para así empezar a hacer como una forma escalonada desde la jugada más mala hasta la mejor jugada. Ahora, póngale pausa. ¿Cuál podría ser la jugada más mala que yo podría hacer siendo Gerán en este momento? Continuamos. En este caso, el movimiento que realiza Gerán es el movimiento error. Tenemos el movimiento 30-25. En este momento, ponga pausa y a partir del movimiento de las negras, hagan el cálculo de cuál podría ser el mejor movimiento, porque viene combinación. ¿Cuál sería el mejor movimiento? En este caso, Amaury Peralta lo realiza. Muy bien, así también espero que lo haya logrado. El movimiento pensado es este, 23-29. Si nosotros vemos desde este punto de vista, es un movimiento que prácticamente le está dando la posibilidad de corona, y aún así queda en una posición de ataque directamente sobre la ficha 38, neutralizando. Y esta ficha, aunque se vaya a capturar 3, la posición en la que queda es una posición sumamente vulnerable. Vamos a devolver la jugada. El movimiento que realiza es 30-25 y el movimiento que lo dice también en este caso la computadora sería 23-29. Se realiza la captura triple, se realiza la captura doble por parte de las negras, queda con corona. El movimiento que está diciendo la computadora es que quite esa 38. ¿Por qué? Porque su comida va a ser directamente una captura doble. Prácticamente está acabado ahí. Ya aunque en esta posición no tiene nada que hacer Gerán, realiza el movimiento
ataca directamente la 40, ya no tendría posibilidad, ya esta ficha es una pieza muerta, ¿verdad? Realiza otro movimiento buscando, se da la captura, cualquier movimiento que vaya a realizar, si este movimiento lo realiza directamente a 29, también está capturada, realiza 28, vuelve a atacar hacia la casilla 11, y este es el último movimiento porque ya es una agonía también para el 28. Aunque haya movimiento 23, le podría volver a presionar y ya sería otra captura eminente. Ya una corona y dos piezas contra dos piezas blancas, prácticamente es un partido perdido. Espero que este análisis le haya gustado. Estoy para servirle. Mi nombre es Nelson Herrera. Comparta este material, dale like, suscríbete, porque vamos creciendo poco a poco, también con su ayuda, para que otras personas puedan conocer sobre el juego, puedan empaparse un poquito más sobre este deporte, ciencia directamente que tenemos para ustedes. Así que nos vemos más adelante. Espero que en la próxima con una segunda ronda o las mejores partidas de la segunda ronda.